Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en el debate de la 8 Soria para analizar la actualidad y nos hemos rodeado de dos amigos de esta casa. Adolfo Sainz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. José María Martínez de Celaseca, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos todos con el susto en el cuerpo con las noticias que nos deja la pandemia. Por un lado, el ámbito sanitario, hoy 4 fallecidos, hemos conocido en la provincia de Soria, ya suman solo en el Hospital Santa Bárbara 157, y también preocupados por la situación económica, por esas secuelas que también deja la COVID en el aspecto económico. Y Adolfo Sainz, yo creo que usted sabe mucho de esto, tiene comercio, pertenece a la Federación de Comerciantes y supongo que con la medida que se ha adoptado hoy, esa prolongación de otros 14 días de prórroga, de cierre de la hostelería y de determinados establecimientos, pues preocupación absoluta. Pues sí, muy preocupados, por no decir la situación es auténticamente dramática. Dramática para la hostelería, que los tienen cerrados, pero también para el comercio, que es lo que yo más controlo. Fíjate, Iván, que llevamos 7, 8 meses ya con el tema de la pandemia, estuvimos los 2 meses y medio cerrados, o sea, muy mal. Mal estamos ahora, acabas de decir esos fallecidos que ha habido en el día de hoy, pero peor lo que nos viene, o sea, lo que no sabemos, la incertidumbre que tenemos de cara a Navidad y de cara al año que viene, hasta que puedan aparecer las vacunas. Ojalá aparezcan pronto y ojalá tengan efectividad. Pero de momento lo que estamos padeciendo es una falta absoluta de movilidad en las calles, no hay gente en las calles, no viene gente de fuera. Nosotros en Soria vivimos de la gente de Madrid, tanto el comercio como la hostelería, como las casas rurales, etcétera. Y mientras no puedan venir la gente de Madrid a Soria, pues mal vamos, la verdad. Y en Soria, mientras no pueda salir la gente, mientras no pueda ir al bar, a tomarse un café, a un restaurante, no hay movilidad. Y no habiendo movilidad, pues es muy difícil vender. Estamos en una situación realmente dramática. Sin duda, ¿no? Lo que se llama ambiente, uno sale, va a comprar algo al centro, a cualquier establecimiento, queda con un amigo, toma algo, bueno, lo que es la vida, ¿no? Como la conocíamos. Sí, estamos en una situación, como se ha dicho, dramática, estamos en un tiempo de excepción, porque es una crisis, es una pandemia, es una situación de calamidad y por lo tanto eso se traslada también al ámbito de la crisis económica y también al ámbito de lo social. Estamos en un país, el nuestro, que tiene una economía que gira en torno a 3 pilares, podríamos decir, ¿no? Al turismo, tiene el turismo, tiene la hostelería y el ladrillo. Y no hemos cambiado y lo hemos planteado en muchas ocasiones, hemos dicho, no, tenemos que reconvertirnos, tenemos que entrar en otros planteamientos más de modernidad, nos vino la burbuja de la construcción, pero ahí estamos, mamando de la misma teta e indudablemente que tenemos que ir cambiando. Y por otra parte, tenemos que darnos cuenta de que esto que nos extraña aconteció precisamente hace 100 años. A veces no miramos para atrás, tenemos poca memoria, y la gran gripe del 18, que se prolongó hasta el 20, para mí es un espejo cuando lo he analizado, donde debiéramos habernos contemplado, quizás para haber tomado estas medidas, pero siempre nos confiamos, estamos en una situación de progreso, creemos que nada de eso va a pasar y a veces se producen estos golpetazos y estos retrocesos. Fíjate, José María, que la crisis del 18 que decías tú siempre se hablaba de lo que peor fue la segunda ola. Y aquí no hemos aprendido. O sea, la primera ola fue mala, pero la segunda está siendo también muy mala. Y ya pasó hace 100 años y no hemos aprendido. Murieron en Soria más de 1.500 personas. Fíjate. Y después de esta primera ola que hemos pasado, no se han tomado las medidas y seguimos igual. Es increíble cómo estamos igual o peor que la primera ola, con los comercios cerrados, en este caso la hostelería, con ese miedo que tenemos en el cuerpo, y eso que estamos tomando medidas, porque hay mascarillas, hay distancia social, limpieza de manos, cosas que no se hacían en la primera ola, pero sin embargo estamos mal. Pero es problemático, es que los bares son el centro de convivencia. Y me parece recordar haber leído que tenemos en España un bar por cada 157 personas, ¿no? Y esa proporción yo creo que se traslada también a Soria, ¿no? Y por desgracia en lo económico son muchos puestos de trabajo, hay muchos trabajadores en el sector de la hostelería, ¿no? Pues la hostelería está en el punto de mira, todas las restricciones apuntan al sector hostelero y afectan, como bien decía Adolfo, pues a sectores derivados como es el propio comercio. Hay algunos establecimientos que están tomando alternativas, café para llevar, productos para llevar, y a este respecto se refería precisamente el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano. Podremos cerrar lo que queráis, podemos recluirnos todos en casa,
que aun estando recluidos todos en casa, si no tenemos la responsabilidad personal de cada uno de cumplir las normas, será muy complicado que venzamos a esta pandemia y que venzamos a este virus. Y de eso nos tenemos que concienciar, o tenemos que estar concienciados todos. Y si no nos concienciamos es absurdo. Es decir, si es que estos días hemos dado la opción de que haya gente que puede ir a comprar un café y resulta que ves a 5 o 6 tomándoselo en la barra, y la culpa no la tiene el hostelero. El hostelero puede estar abierto, que si luego voy yo y no soy responsable, pues él poco va a poder hacer. Pues como decía José María Martínez La Seca, somos gente de bar que nos gusta reunirnos en torno a una bebida, en torno a un café, para contar nuestros chismes para nuestro día a día, y cuesta mucho quitar esas costumbres, ¿no? Todos hemos hablado de estas costumbres de hacer cola para un café que se está viendo ahora, pero por favor no criminalicemos al sector, mirémonos un poco dentro, ¿no? El sector ya tiene lo suyo. Yo lo que es verdad es lo que dice Benito, que estamos viendo los pocos bares que están abiertos, que están dando el café para llevar, sí que es verdad que vemos a la gente tomando el café y el bocadillo sin guardar ningún tipo de distancia y fumando, y la verdad es que antes se sentaban en una terraza, la terraza la desinfectaban, guardaban la distancia, y ahora esa distancia no se está guardando. Yo lo observo todos los días. Sí, somos más Es que, sí, vemos, de algún modo todos nos confiamos, ¿no? Porque creemos que todo esto les pasa a los demás y que no nos pasa a nosotros. Por eso se suele decir que esto al que le toca, y en la medida que tenemos a alguien ya cercano a nosotros, familiar, amigo, etcétera, y que hemos visto que ha sufrido esas consecuencias, que ha podido inclusive hasta morir, a partir de ahí parece que reaccionamos un poquito. Pero lo otro, a mí me parece que hay mucho exceso de confianza, y ves a mucha gente que no lleva la mascarilla puesta, que la lleva solamente tapándole la boca, y que va ahí con una actuación que yo creo que es realmente irresponsable, ¿no? Tenemos que comprometernos todos. Bien, pues de momento son 2 semanas, y tal vez pues se extienda hasta después del puente y ya casi desemboquemos en una Navidad cerca de la normalidad. Ojalá, ¿no? Para esta Navidad. Estamos todos pendientes porque, claro, la pandemia, hemos hablado de ella y es muy preocupante, pero la crisis económica es brutal, y necesitamos dar una salida tanto al comercio, a la hostelería, que haya movilidad. Yo creo que hay que compatibilizar las dos cosas. Me extraña muchísimo que en Madrid, por ejemplo, en Madrid, que estuvo tan mal, en Madrid hay vida, hay bares abiertos, la gente va a comprar a los comercios, la restricción, el toque de queda es a las 12 de la noche. En cambio, en Castilla y León, pues fíjate, con los bares cerrados, la hay movilidad cosas realmente inexplicables. En cualquier caso, sea como sea la Navidad, se puede ir a comprar, se pueden hacer regalos también, ¿eh? Se pueden hacer regalos. Hay un portal, compraensoria.com, creo recordar, donde pues todos los sorianos pueden entrar, hacer sus pedidos, y que no falten estos regalos, y sobre todo en estos momentos, que todos necesitamos dar y recibir un regalo. Seguimos adelante con más cuestiones espinosas, porque se van tomando muchas medidas, la mayoría de ellas sobre la marcha, unas acertadas, otras menos acertadas, pero esta última sí que ha provocado la reacción del personal sanitario de los centros de salud, centros hospitalarios. Asistíamos esta mañana a esa concentración a las puertas del Hospital de Santa Bárbara, que se ha reproducido, obviamente a menor escala, por la provincia de Soria, contra lo que se ha llamado el decretazo de la Junta, que permite esa movilidad de los sanitarios cuando sean precisados por la Gerencia Regional de Salud. ¿Qué os parece esta medida, José María? Pues a mí me parece muy mal, ¿no? En base a las informaciones de que dispongo, porque eso estaba inmerso dentro de un proceso de negociación con los sindicatos, ¿no? Y más a un sector como es el actual, que es esencial, ¿no? Y desde luego que eso, dentro de la negociación, todas las medidas excepcionales que se tienen que adoptar para este tiempo de excepción, que es el tiempo de pandemia, pues tendrían que ser fruto del acuerdo y no de la imposición, ¿no? Recordamos cómo en el primer embate de la pandemia, por marzo y demás, cuando salíamos y aplaudíamos desde los balcones a los médicos y les considerábamos los héroes, ¿no? Yo creo que ahí había mucho también de postureo, ¿no? Porque los médicos tenían razón cuando llamaban a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo diría que este decretazo lo que ha hecho es pasar a los médicos de héroes a villanos. Sí, yo creo que está claro que algo se ha hecho mal. La propia consejera Verónica Casado ha reconocido que faltó comunicación
O sea, la propia consejera está reconociendo que no se han hecho las cosas bien y es una pena que en un momento tan crítico que tanto necesitamos a todo el personal sanitario, pues se les vea este malestar que me imagino que se tiene que corregir más pronto que tarde, porque si no, ¿qué forma van a trabajar? ¿Qué desmotivación van a tener para trabajar? Yo espero que se pueda reconducir, pero algo se ha hecho mal, está claro. Vamos a escuchar a Silvia Ceña del sindicato SATSE en estos días previos antes de esta concentración. Lo que pedimos todas las organizaciones sindicales y desde SATSE, que estamos en completo desacuerdo con cualquier tipo de circunstancia que se publique en contra de los derechos laborales de todos los trabajadores de sanidad, es que retiren este decreto ley, por supuesto. Pues lo decimos, los sanitarios también están cansados. Imaginen si cualquiera de nosotros está cansado también psicológicamente de aguantar estas circunstancias, de estar en casa confinados sin acercarnos a un bar. Ellos que les está viniendo todo, todos los pacientes enfermos que tienen que luchar contra la enfermedad, más protegidos que el resto del mundo, ese cansancio se multiplica, ¿no? Está claro que se lo olía, Silvia, se olía lo que iba a pasar y pasó, fíjate, un decreto que lo publican un sábado de esas formas sin haber negociado, si había negociaciones previas, pero de repente, sin consultar con nadie, lo sacan y evidentemente entiendo el malestar y yo espero que se recupere y se pueda volver un poco al cauce de la normalidad. Hay que incidir, Está ¿no? claro, porque fue con alevosía y nocturnidad, ¿no? Y luego estamos viendo también pues, otros elementos, como fue el traslado de los médicos de Soria, y es realmente preocupante porque aquí hay un dinero, parece que había un dinero y una inversión que tendría que ser para este momento, insisto una vez más, de excepción, ¿no? Y eso, en primera instancia, parece que no ha repercutido, como vemos, ni en la atención primaria, ni en la atención hospitalaria, ni tampoco para poner más rastreadores, ¿no? Que serían esas medidas efectivas y eficientes. Cuando tú señalabas antes lo de Madrid, yo creo que en Madrid la responsabilidad ha sido asumida más por parte de los madrileños porque veían lo que les venía encima, ¿no? Y donde ha habido esa frivolidad, de algún modo, en Asturias, que decía, nosotros no nos ha tocado aquí apertura, casi todo el turismo se canalizó hacia allá, y luego vino la segunda ola, ¿no? Y pilló a mayor número. Por lo tanto, es que aquí no sabemos con lo que estamos jugando, ¿no? Sabemos cómo se llama el bichito, pero no sabemos muy bien cómo Pero es contenerlo. curioso, José María, fíjate lo que son las cosas. Tú ahora mismo puedes irte a Burgos a pasar el día mañana a Burgos, no está restringido ir a Burgos, con lo mal que está Burgos, y en cambio no puedes ir a Guadalajara o a Madrid, que está bastante mejor. Es que esto de cerrar la comunidad a mí me parece realmente absurdo. O sea, donde esté mal que se cierre, pero donde esté bien que dejen hacer vida, ¿o no? Bueno, aquí empezaron además con sus áreas de salud. Claro, al principio, sí. Hicieron un planteamiento que era distinto, ¿no? Y que de algún modo, pues sí, si es que no estamos precisamente en el 1918 cuando llegó la gran gripe, ¿no? El virus, que es similar. Cuando vemos las imágenes hay una similitud que es realmente sorprendente. Ahora tenemos muchos más mecanismos y medios de control para hacer posible muchas de esas otras fórmulas y que no sean tan generalizadas. En cualquier caso, sí que es cierto que teníamos el antecedente de 1918, de esa gripe, también nos resulta un tanto lejana y hay nuevas realidades, es complicado, ¿no?, hacer frente a estas nuevas realidades y seguramente pues muchos mandatarios, muchos dirigentes, los que tienen que tomar las decisiones, no lo están teniendo fácil y también se equivocan. Y esto nos llega a nuestro siguiente protagonista, que ya es una habitual de esta tertulia de actualidad, como es Fernando Simón, que hacía unas declaraciones que no han gustado nada precisamente a los que están lidiando con todo esto, que es el sector sanitario. Mejores mecanismos de protección y de control de la infección favorecen una reducción de riesgo para los profesionales y, obviamente, mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales, cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos mismos profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral. Bien, pues estas eran las declaraciones que hacía Fernando Simón aludiendo a un mejor comportamiento de los sanitarios fuera también de su puesto de trabajo. Y vamos a ver la respuesta desde el Colegio de Médicos de Soria, que se une a esa petición de dimisión del coordinador de emergencias sanitarias. Una serie de alusiones el pasado jueves al comportamiento de los médicos en la primera ola,
en el sentido de que no se habían protegido suficientemente y habían sido motivo de contagio. Bueno, pues esto, y que ahora esto se había corregido. Estas valoraciones por la ciudad de los médicos y los sanitarios en general, pero en una situación como la actual en la que los médicos se están matando literalmente, que se están de una forma comprometida, dejando la piel y la vida en muchos casos, y cuando hay 80.000 sanitarios infectados en España y 73 médicos muertos. Bien, pues la penúltima de Fernando Simón, ¿no? Yo, sinceramente, yo entiendo que tú decías que es una pandemia que nos ha superado a todos, no solo en España, en todo el mundo, que es muy difícil, que, bueno, que cada día cambia, que muta, ¿verdad? Pero yo creo que este señor no tenía que estar ahí desde el principio, o sea, desde el primer momento que empezó a mentirnos a todos cuando nos decía que la pandemia no iba a llegar a ningún lado, como evidentemente sí que llegó muy lejos, cuando nos decía que la mascarilla no era necesario y sí que era necesaria, cuando no nos dan los datos reales de los muertos, que las cifras son diferentes totalmente a las que dan oficialmente, y ahora esto es lo último. O sea, yo sinceramente creo que este señor hace tiempo tenía que estar en casa. Las enfermeras contagiosas. También, sí. Bueno, yo lo veo que es un proceso también en muchas de estas cosas de prueba-error en lo que se ha ido viendo, ¿no? Yo no tengo por qué defender a Fernando Simón, que se puede defender él, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que es una persona que estuvo con la otra administración del Partido Popular, cuando el ébola y demás, y era también otro de los superhéroes, ¿no? Ahora ha hecho unas declaraciones, en este caso a mí me parece también que tendría que llevar mucho más cuidado, y a veces cuando alguien está ahí en la cresta de la ola, pues lo convocan en toda una serie de sitios que no tendría por qué ir, ¿no? Porque muchas veces se incurre pues, en esos errores, como fue el caso de las enfermeras, que fueron unas declaraciones un tanto machistas, a todas luces, y en este otro supuesto, ya tal como he oído la declaración, que no la había oído, he visto que se ha referido a la responsabilidad de todos, ¿no? Ya ha hecho un hincapié en los médicos, que son los que están indudablemente en la primera línea de fuego, ¿no? Creo que no hay que excitarse tanto, ¿no? Pero desde luego que tiene que cuidar un poquito más lo que dice, y yo otra de las cosas que le escuché es que dijo que él es un funcionario y que está a disposición, que cuando consideren que no sea útil, pero útil a mí me parece que fue en lo del ébola, cuando tuvieron que matar al perro aquel, al Excalibur, me quiero recordar, y en este caso si lo tienen ahí es porque será útil en el sentido de la coordinación que está realizando y en el conocimiento que tiene. Se ha apostado por un comité independiente. ¿Esto de la prueba y error se mide con distintos baremos a unos y a otros? Yo lo que creo que es un tema lo suficientemente serio para poner una persona... Yo no dudo de la capacidad de este señor, creo que no debe tener, sin embargo, la titulación que requerida, pero desde luego muchos fallos ha tenido. Yo no lo sé, desde el principio, fallos tremendos de comunicación y de lo que decía. Entonces yo creo que, lo que decía antes, yo creo que este señor tenía que estar cambiado hace tiempo. También creo que le sirve al gobierno un poco de parapeto. Las críticas nos dirigimos hasta este señor y quizás no abordamos realmente el responsable que está detrás de este señor, que es el presidente del gobierno. Y ahora me estoy acordando del famoso comité de expertos que avalaba todas las medidas del gobierno. ¿Dónde está ese comité de expertos? Otra mentira más que nos dijeron. No salió, ¿no? Haciendo quinielas sobre quiénes eran el comité de expertos, quiénes lo formaban, bueno, resulta que no hay algo de la administración, igual no lo tienen constituido, y una reivindicación es que sea un comité independiente que luego asesore al gobierno. Si tenemos aquí 17 autonomías y 17 gobiernos, pues entraríamos también en una dinámica realmente complicada. A mí me parece que sirvió en una ocasión, y si lo han puesto ahí será porque está haciendo y prestando un servicio, si no lo hubieran volado, porque al primero que está perjudicando es al propio gobierno, en su caso, que es el que lo está manteniendo, ¿no? Y en el error que estamos diciendo, yo creo que todos los que están ahí en el ámbito de la política y que han hecho declaraciones, todos han incurrido en error, porque es que, claro, nos hemos encontrado en una situación en la que parecía que esto se iba a despejar a la vuelta de la esquina, ¿no? Y ninguno tenía... Como he dicho, por eso muchas medidas han sido prueba-error y tampoco estamos aún en el acierto, que Dios quiera que lo traiga la Los médicos sí que vacuna. insisten en que se haga una auditoría externa, pero alejada del ámbito político, que no se haga política en torno a este asunto, como desgraciadamente, y todos lo hemos podido comprobar, se ha hecho unos y otros, ¿no? Sí, no, está claro que la política se tiene que tener al margen en temas sanitarios, sobre todo una crisis tan fuerte como esta. Yo creo que hay que dejarlo al margen, pero sinceramente, y me reitero, este señor desde el principio nos estuvo engañando, mintiendo, sin querer o queriendo, no lo sé. Yo espero
quiero pensar que fue sin querer, pero el caso es que nos ha mentido desde el principio. Se ha volcado mucho la cuestión en el tema personal en torno a que Fernando Simón es una persona que cae relativamente bien, ¿no? Que tiene sus puntos. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que sirvió en una ocasión anterior y en otra administración y en otro gobierno. O sea, si era bueno antes, ahora, y puede cometer lógicamente los errores, como digo, que en este sentido los ha cometido todo. Yo desconozco el trasfondo, yo no soy el gobierno ni tengo ese conocimiento cuando se dice en un momento determinado no es necesaria la mascarilla. Pues en muchos países se tomó esa medida, pero yo creo que eso lo que ocultaba es que no se disponían tampoco de mascarillas, como vimos en el momento. Luego se incurrió ahí por parte de todas las autonomías en otra tropelía a la hora de cada uno conseguir mascarillas para los suyos y no hacer un planteamiento conjunto. Bueno, hay unas de situaciones que, como digo, pues no aprendemos. Si llega esto a la vuelta de 100 años, no hemos aprendido nada de esto. Se decía, de esta crisis vamos a salir mejores, más solidarios. Yo creo que lo que estamos saliendo es peores por más insolidarios. Y más tocados también, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Hombre, un poco. Efectivamente, es que los servicios de atención psiquiátrica se están requiriendo mucho más en este tiempo. Sin duda, y ese sin duda. va a ser otro gran problema, y sobre todo para muchas personas mayores y para todos en general, porque hay muchos componentes afectivos que son esenciales para la vida de las personas. Bien, pues la vida sigue más allá de las cuestiones sanitarias. A ver si la próxima semana no tenemos que hablar de Fernando Simón, que va a parecer que le tenemos manía, aquí en la 8 Soria, y nada más lejos de la realidad, solamente dentro de no nuestra... lo conocemos personalmente. Sin duda, incluso hasta nos cae simpático realmente. La vida sigue, se habla últimamente de los presupuestos. Por detenernos en Soria, son situaciones complicadas, son tiempos difíciles para echar el resto, y sobre todo pues más en provincias como Soria, que no están acostumbradas tampoco a recibir grandes cifras de los presupuestos. Pero ¿qué os parecen? Ahí se habla del olvido, una vez más, de la A15. Yo creo que el problema de los presupuestos es lo de siempre, independientemente de la cifra que se ponga sobre el papel, que a lo mejor unos ponen más, otros ponen menos, el problema es luego cumplirlos, realmente que se ejecuten. Y ese es el gran debe que tienen todos los políticos en general con Soria. Se nos llena la boca a unos políticos y a otros que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y a la hora de la verdad pasan los años y seguimos exactamente igual, dejados y olvidados. Y en cuanto ya a una infraestructura concreta, pues un desastre. La A11, la A15, está todo sin terminar después de tantísimos años, el ferrocarril, el Banco de España, todo lo que quiera. Seguimos hablando de lo mismo desde casi, te iba a decir, José María, desde 1918, seguimos hablando de lo mismo. Pues ahí hay una verdad, ¿no?, en lo que estás diciendo, y yo es que ahí incidiría, cuando se meten las cantidades, diría, es que la A15 no tendría que entrar en la provincia de Soria, tendría que haber ahí un planteamiento en infraestructuras que no se provincializara desde mi punto de vista, ¿no?, porque esa es una autovía que es autovía que es esencial para nuestra provincia, ¿no?, porque es la Madrid-Tudela, es la que nos metería realmente, es la conexión con Madrid, que para nosotros es esencial. Yo siempre he dicho que esa es más importante que la Soria-Valladolid, aunque es nuestra capital y es necesario. Y por otra parte nos mete en Europa, si es que es lo que necesitamos como revulsivo. Pero yo voy más allá, ¿no? Yo he estado en el Congreso de los Diputados y el problema en muchos de los casos, porque hemos estado siempre repitiendo las mismas cosas con distinta fecha, digo, los mismos proyectos, pero tampoco hemos introducido muchos proyectos nuevos, que ese es el problema de una sociedad inquieta como debería ser la de Soria, ¿no? Es decir, ¿qué proyectos tenemos? Y a veces cuando se nos ha hablado de dinero, luego, es que no hemos tenido esos proyectos que realmente sean un revulsivo, ¿no?, para la propia economía y la dinámica soriana, en el sentido que estamos hablando de fijar la gente al territorio, de repoblar y demás. Necesitamos esos otros elementos. Lo poco que se ha hecho es la conexión, tú hablabas de Madrid, la conexión Soria-Madrid. Fíjate lo que ha ganado la provincia de Soria con estar conectados con Madrid. Yo te lo decía antes cuando hablábamos de comercio, es que en Soria vivimos de Madrid. Totalmente. Es que en Madrid hay 5 millones de personas que los fines de semana se van todos de Madrid, unas veces irán a Segovia, otras a León, otras a Ávila y otras veces vendrán a Soria. Y eso mueve toda la economía de Soria. Y gracias a esa carretera, ese tramo, esos 75 kilómetros que hay de Medinaceli a Soria, fíjate lo que ha mejorado la vida
para la provincia de Soria. Es que nos ha puesto, eso es lo que nos ha puesto, que nos tenía que haber puesto un tren también, que nos hubiera metido. Yo lo señalaba una vez en una carta que escribí al país, y dije, Soria, que está más cerca de Madrid, está mucho más lejos que Barcelona y que Sevilla, porque el AVE, desde Sevilla y desde Barcelona, sitúa a la gente de allí antes que llega a Madrid antes que nosotros. O sea que eso es lo que vale en el tiempo actual. No son esas otras distancias de kilómetros, sino las distancias... Ahora con el teletrabajo, y que es el futuro, está claro que es el futuro, es el presente y va a ser el futuro. Lo importante que son las conexiones digitales, ¿verdad? Y eso es una reivindicación que llevamos también muchos años diciendo y que creo que es el momento de abordarlas, porque nos jugamos mucho. Por diferentes valoraciones en torno a los presupuestos, en torno a lo que ha tocado a Soria. Una de ellas, la de Carlos Martínez, alcalde de la capital de Soria. Son unos presupuestos que ya he dicho, me habéis escuchado en anteriores comparecencias, que no son lo suficientemente buenos para esta ciudad y mucho menos para esta provincia, ¿no? Y que necesitan de un mayor compromiso de todas las administraciones, ¿no? Bueno, pues ya lo ven, el propio Carlos Martínez, alcalde de Soria, no es sospechoso, Partido Socialista, en el gobierno está el Partido Socialista, también viene a decir que le hubiera gustado algo más, ¿no? Yo creo que lo ha dicho todas las veces, o sea que no dice nada diferente, claro, y cualquiera pues queremos más, pero objetivamente diríamos con los baremos de otras veces, pues hay mucho más, ¿no? Se dice ahora la 15 se va a introducir en lo de Europa. Es que lo de Europa, yo siempre cuando he hablado y he defendido los presupuestos para Soria, y a veces había ahí partidas no provincializadas y nos llegaban muchas cosas, decía, es que la clave es el estado del bienestar, es decir, qué recursos nos vienen cuando estábamos en otras dinámicas, ¿no? En sanidad, en educación y en pensiones, que ese es el elemento clave. Es que ahora que hemos hablado de la hostelería, del comercio, y hablamos de los ERTES, y hablamos del paro, y hablamos de toda otra serie de elementos, estamos recurriendo a lo mismo, y ahí es donde tenemos el problema que se está planteando ahora en la Unión Europea. Son esos fondos europeos los que nos pueden posibilitar el salir un poquito a las familias, ¿no? Esos recursos que pueden venir y que luego se canalicen, si se canalizan bien en forma de ayudas y tal, contribuir un poco a mejorar. Los presupuestos, yo creo que hay una diferencia con los presupuestos de otros años, el tema de la España vaciada. Nunca hasta ahora se nos había llenado tanto la boca con la España vaciada, parecía que ahora sí. Incluso hay algún diputado de Teruel existe y de otras provincias que parece que van a defender el tema de la España vaciada, ayudar, y sin embargo estos presupuestos nos han dejado, pues bien, como todos los años, o sea, como los que había otros años. Ha faltado ese compromiso que pensábamos que a lo mejor podía haber llegado en esta ocasión. Bien, y viajando hacia la capital de España, ¿qué os parece lo que muchos critican, ese acercamiento entre Bildu, ese apoyo de Bildu a los presupuestos y ese acercamiento, ¿no?, entre Unidas Podemos, Bildu, Esquerra, Partido Socialista y todo el revuelo que se ha montado, ¿no? A mí, sinceramente, me parece escandaloso. Me parece un escándalo, sobre todo ya no el que contemos o no cuenten con el apoyo de Bildu para aprobar los presupuestos, sino el chantaje, tú me das a cambio de qué. Es decir, esa negociación que se está haciendo con los presupuestos, con la excusa de los presupuestos, ahora con el tema de la Licela, el tema del quitar el español, el tema del acercamiento de los presos, me parece escandaloso jugar con esas cosas tan importantes para España y sobre todo, ya entrando en el tema de Bildu, pues es un partido que, bueno, que yo creo que blanquearlo como se está haciendo me parece realmente escandaloso, como te decía. Yo creo, vamos, que no veo ahí tanto problema, ¿no? En realidad lo importante es que se hagan unos nuevos presupuestos, porque aún seguimos con los presupuestos de Montoro, ¿no? Pero se podían haber hecho igual y eso mirando hacia otras posiciones. Y eso si se puede mirar hacia muchos de los sitios, ¿no? El Partido Popular, por principio, ha dicho que no aprueba estos presupuestos, y lo mismo que ha bloqueado otras cosas, bloquearía estos presupuestos, y para él lo gozoso es que este gobierno no sacara adelante los presupuestos porque supondría la convocatoria de nuevas elecciones. Por lo tanto, lo que estamos viendo por la situación esta es que tenía que haber sido un planteamiento excepcional, como se llegó a un acuerdo inicial en el Congreso. Yo creo recordar que en el principio todos los partidos se pusieron de acuerdo. Pues ahí tenía que haber habido esa canalización. Y luego,
Pero no nos engañemos, si es que esto no lo ha inventado ahora el Partido Socialista, si esto viene con Aznar, con Pujol, con Aznar, con Arzallus, y luego ha seguido Felipe González, y han seguido los otros, y haya habido una negociación cuando se han necesitado los varones socialistas otros apoyos. ¿Y por qué algunos varones socialistas Porque se han los varones mostrado socialistas, lo mismo que les pasa a veces a los del PP, pero menos, pues largan por su boca, pero a veces también se equivocan, no están en posesión de la verdad. Y estos que hablan ahora muchos, entre ellos algunos, el propio Alfonso Guerra, si hablaba a alguien en el tiempo en el que él estaba, pues le cerraba la boca echando mistos, o sea que a eso no vengamos. Y luego lo que se ha dicho, yo lo que veo, el Bildu, lo que dijimos a ETA, que ha desaparecido hace 20 años, ya ha dejado de matar hace 10 años, lo que dijimos, no, estos partidos, que lo importante es que entren en el Parlamento, que hagan el juego de la política, y ahí están en el juego de la política. Y para el Partido Socialista ahora no son imprescindibles, y el Partido Socialista está en un gobierno de coalición con Podemos, que es Podemos el que está inclinando ahí más. Están diciendo que no han llegado a un acuerdo ni que lo han firmado. Pero hay gestos, diciendo, ¿no? hay algunos gestos como los homenajes. Claro. Pero la propia hija de una víctima ha dicho que no se utilice el nombre de las víctimas en vano. Y el Partido Popular sigue ahí agarrado a eso, creyendo que le va a dar muchos votos. Yo creo que cada vez hay homenajes que se realizan a los presos desde luego, que no gustan. Mira, ¿no? Yo he vivido como secretario general esas situaciones. Yo he estado como secretario general en esas situaciones del terrorismo de ETA. Yo miraba debajo del coche cuando iba a Madrid a ver si tenía algún artefacto, o sea que psicológicamente estabas en esos temas, y sabemos, y por lo tanto el alivio de esa situación. Y ahí está el caso de Ernest Lluch, ¿no? Que dijo, y fue a vivir a San Sebastián y sabía en cierto sentido que lo iban a matar. Su hija ha dicho eso, no se utilice esto de forma torticera, desde luego que hay que proteger a las víctimas, pero no mezclemos el tocino con la velocidad en estos momentos. Como digo, los presupuestos tienen que valorarse desde este otro aspecto. Yo creo sinceramente que se ha cruzado una línea roja que nunca pensamos, ni el propio Pedro Sánchez pensaría nunca haberla cruzado. Además, el propio Pedro Sánchez lo dijo, con Bildu no, con Bildu no, con Bildu no. Iba y pacta con Bildu. Y no solamente ha pactado los presupuestos, pactó también José María la reforma laboral para aprobar o prorrogar el estado de alarma, hay que acordarnos de esto. Y luego otra cosa te voy a decir, los presupuestos sí hay que sacar unos presupuestos, pero es que estos presupuestos salen ya viciados. Porque la propia Comunidad Europea no solo ha creído los presupuestos. El tema de las mascarillas, por una cosa concreta. La Comunidad Europea les ha dado el visto bueno. No. Hombre, que no, por favor. En esta situación excepcional, mira que estoy repitiendo la palabra excepcional. No solamente a España, sino a todos los países. Y ha dicho que habrá que controlar el exceso de déficit, que indudablemente se está produciendo. Es que a mí hay una serie de cosas, porque ahora, cuando tenemos estas situaciones críticas, hablamos de justicia social, pero la justicia social viene de hacer justicia social precisamente en algo que estos presupuestos en lo que pueden fallar, en la recaudación, y son los impuestos. Y sabemos que cuando alguien necesita ayuda, toda esa contribución viene de los impuestos, y algunos hablan de que bajemos los impuestos, y luego queremos todos mamar de la teta de papá Estado. Pero es que van a subir los impuestos de la clase media, una clase media que estamos totalmente agotados y nos van a subir los impuestos de la clase media, del diésel, de las bebidas, etc. Pues lo iremos viendo además las repercusiones que tiene sobre la intención de voto. Conocíamos esta misma semana, y ya brevemente para ir terminando, el barómetro del CIS, que deja las cosas más o menos de forma parecida. Bajan un poco los principales partidos, sube algo Ciudadanos, que se ha quedado ahí plantado con el ramo de flores a la hora de participar en estos presupuestos. Sube Vox, baja Unidas Podemos, y bueno, queda mucho para las elecciones. Es el CIS, como muchos lo dicen, de Tezanos, que no sabemos, pero bueno, también ha acertado en otras ocasiones, y ya iremos viendo. Lo que sí que parece claro, Adolfo, es que no se rentabiliza por parte del Partido Popular esa declaración de intenciones, esa tan aplaudida intervención de Pablo Casado en la moción de censura de Vox. Yo sinceramente del CIS no me creo, por desgracia, absolutamente nada. Un instituto que tenía cierta solvencia, cierto reconocimiento, este señor que lo lleva ahora, pues lo ha echado por tierra, y no nos creemos nada de lo que nos dice. Yo me dan percepciones, y percepciones es que al Partido Socialista y sobre todo a Podemos le interesa mucho dividir a la derecha. Le interesa muchísimo polarizar la sociedad, y todo lo que se haga para que Vox crezca es dividir a la derecha. Y mientras la derecha no esté unida, Podemos y PSOE se van a mantener en el gobierno todo lo que quieran. Muy brevemente, José María. Es lo que hace el PP, ¿no? Y lo vemos, me da lo mismo que sea
Fernando Simón, que sea el director del CIS, es siempre ir a degüellos y negarles todo, y como has señalado tú muy bien, en más de una ocasión acertado. Y es muy difícil acertar las encuestas porque las propias encuestas, los encuestados no dicen la verdad. La encuesta final ya saben dónde llega la encuesta final, por fortuna, pues, cuando llega la hora de votar. Sí. Yo siempre decía que ganen ellos las encuestas y nosotros las elecciones. Adolfo Sainz, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde de jueves. José María Martínez Laseca, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos con Sergio de Miguel y las noticias que nadie se atreve a contar.